Puede tomar su asiento. Sabe que este es el día que el Señor hizo. This is the day that the Lord has made. Amen. Para adorarnos, para adorarle, para gozarnos en su presencia. ¿Con cuántos Dios ha sido bueno? Mire, para que usted escuche qué tan bueno ha sido el Señor, le voy a pedir a mi hermana Loima que pase aquí. Ella me dice, pastor, tengo ganas de dar un testimonio. Le dije, hermana, le voy a dar 30 segundos. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Quién vive? ¿Su nombre? ¿Y su pueblo? Yo les quiero decir, hermano, esta noche de darle mil gracias por la ofrenda de amor que nos dieron a mi esposo y a mi familia. Estamos muy agradecidos y estamos agradecidos con Dios porque ustedes saben la enfermedad que de pronto le dio a mi esposo. Y yo tenía fe en Dios, yo no lo cuestioné al Señor, yo no le dije nada, solo le dije, Señor, que se haga tu voluntad porque tú eres el único. Y Él tuvo misericordia por mi esposo, porque el doctor le dijo que esa enfermedad que él tenía, nunca había visto él eso. Y yo le doy la gloria y la honra a mi Padre. Y le doy gracias a usted también por las oraciones que me acompañaron cuando estábamos aquí orando. Un miércoles mi esposo se me quitó el dolor un poco y era en el momento que nosotros estábamos aquí en oración. Y yo le quiero dar las gracias también a mis adorados pastores porque yo los quiero mucho. Ellos han estado ahí conmigo igual que ustedes también. Y le damos la gloria y la honra al Señor. Y démosle un aplauso al Señor. Gracias, hermano. Brother Mike, raise your hand. Mire, usted voltea para allá atrás. Raise your hand again, Brother Mike, so everybody can see. Antes de iniciar el servicio entró el hermano Mike y le dije, welcome home. Le dije, bienvenido a casa. Y se sentó y me dice, pastor, por un segundo y ya no vivía. Estaba a punto de perder mi vida. Yo le dije, estar aquí es la mejor decisión que puedes haber hecho. Me dice, pastor, y también le quiero decir, desde el 4 de julio, dice, ya no consumo un cigarrillo. Así es que cuando usted lo vea, hágalo sentir en casa. Brother Mike, we love you. We're glad to have you. This is home. Surely this is home. Wherever God has done, whatever God has taken, whatever God has provided, just give God honor and glory. Amen. Un día de ellos va a estar aquí dando gracias al Señor y ahora vamos a recibir con brazos abiertos. Pero yo le quiero decir algo, ¿sabe? Dios es fiel. Amén. Yo sé que a lo mejor usted viene cansado, viene agobiado. Hablaba con el hermano Zapata y le dice, ¿qué tal el calor? Le dije, ¿ya te acoplaste? Me dice, no. Me dice, todavía no. Así es que, ¿verdad? Yo sé que el calor, el cansancio, los supervisores, los patrones, los esposos, las esposas, diga amén o diga ouch. Pero Dios es fiel, amén. Estamos gozosos, Dios es fiel. Y Dios, esta semana, si Dios no hizo nada en su vida, diga amén. Bueno, Dios ha hecho bastante, amén. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. ¿Cuánto sabe el simple hecho de usted despertar esta mañana? Es una bendición del Señor. Así es que yo le voy a invitar en este momento de que usted con alegría, con gozo, le traiga su ofrenda, su diezmo al Señor, que usted la prepare, que usted, mire, lo vamos a hacer diferente. Ponga su ofrenda en su mano. Si tiene que buscarla, ¿verdad? Reprenda al hermano Washington, tanto en la cora como en no sé qué. No, si usted ocupa un sobre, levante su mano. Le voy a invitar a que usted se ponga de pie en esta tarde y vamos a orar por nuestra ofrenda y por nuestros diezmos, sabiendo que el Señor es siempre fiel. Amén. Mire, si Dios no es fiel con usted, le acepto que usted no dé, pero Dios ha sido fiel conmigo. Dios ha sido fiel conmigo. Amén. Ahí es que le voy a invitar que levante su mano. Ahí está la cajita triste, ¿verdad? En menos de 30 segundos esa cajita se va a hacer feliz.
Así es que yo le voy a invitar, levante su mano. Señor, en esta noche damos gracias por esta ofrenda, por estos diezmos, Señor, que tu obediencia a tu palabra, Señor, trae, Señor, delante, pidiéndote, Señor, que tú bendigas al dador alegre, aquel que con alegría en su corazón ha separado lo que a ti te corresponde y lo trae, Señor, a tu casa. Señor, aquel que no puede dar, bendícele, multiplícale, abre, Señor, las ventanas de los cielos. Padre, declaramos que esos trabajos, Padre, les llamarán para esa entrevista o para ofrecerles, Señor, un trabajo. Lo creemos en ti, Señor, porque tú eres un Dios de pactos, un Dios de promesas, un Dios que nunca, Señor, nos deja, Señor, a un lado, Padre. Te presentamos esta ofrenda, estos diezmos en el nombre de Cristo Jesús, y puede ir pasando. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le voy a invitar a que en este momento usted prepare su mente. Aguas, mami, no se vaya a caer. Le voy a pedir que usted prepare su mente en esta noche. Isaac, take off the FX, please. Channel 3. Sí. Sí, sí, sí. Amén. Le voy a pedir en esta noche que usted abra su corazón. Hace un par de meses, en una de las actividades que tuvimos, ¿verdad? Platicamos con nuestro hermano Saúl Galicia, y yo le dije, hermano, me gustaría que un día nos impartieras la palabra aquí en Pabellón de Fe. Y quedamos, ¿verdad?, en sí, no, sí. Y el otro día recibí un mensaje donde su hijo, ¿verdad? Y mire, yo le voy a decir algo. Si usted que ha estado aquí desde que este joven se añadió, ¿verdad? Y no es porque este es su papá, ¿verdad? Pero dice la palabra que honor a quien honor merece. Y desde que Isaac llegó a la iglesia, le voy a ser honesto, no ha perdido ningún servicio desde que llegó a esta iglesia. Sale a las 7 de trabajar los miércoles y a las 7:30 está entrando, teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de irse a su casa, es un joven de 20 años, de irse, ¿verdad?, a pasear, de irse con los amigos a jugar un deporte. Dice, no, voy a la casa del Señor, ¿verdad? Manny ya lo está alcanzando, así es que, ¿verdad? Un aplauso para Manny desde que se puso de salvador, ¿verdad? Su mamá le dice, disculpe que le diga, ¿verdad?, pero como pastor le tengo que, su mamá dice, es que mi hijo no se involucra, pero si lo vieran está atrás. Amén, ¿verdad? Así es que Dios es fiel. Pero mire, déjeme le digo algo. Alguien una vez dijo, hijo de tigre, ¿verdad? Pintito, bueno, no sé en mi caso, ¿verdad? No sé por qué, pero desde que este joven ha llegado no se ha perdido ningún servicio, ha sido fiel. Usted lo ha visto sirviendo, usted lo ha visto con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Se le pide algo y varias veces ha dicho que no, ¿verdad? No se cree, siempre está dispuesto a servir. Y cuando, ¿verdad?, lo conocimos, sabemos de su trayectoria, sabemos, ¿verdad?, de sus raíces, y no es casualidad de que en esta noche, ¿verdad?, aquí esté, ¿verdad?, el hermano Saúl Galicia impartiendo la palabra. Es que yo le voy a pedir, Pabellón de Fe, reciba, abra su mente, abra su corazón. Si usted venía preguntándose, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir?
Mire, abra su corazón porque yo le aseguro que en esta noche el Señor le va a hablar a su vida, amén. Así es que sin más preámbulo, hermano Saúl, pase, lo recibimos con un fuerte aplauso. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Ya el pastor nos presentó, así que no hay mucho tiempo que invertir en eso. ¿Amén? Mi nombre es Saúl Galicia. Está con nosotros mi esposa. Ella está. ¿Cuántas hermanos no te creen conocer a los hermanos? Y volteé hacia atrás, por ahí está, donde yo estaba sentado, por ahí está. Ella es la seguidora número 1. Así de que gracias. Nosotros, mi hija, es la que estaba aquí a la par ministrando con el grupo de casa. Merari, tu mano hacia arriba. ¿Sí la vieron? Ahí está, ella es mi hija. Eunice está en la clase y mi hijo Isaac ya lo mencionó el pastor. Estamos aquí, no había planes, no teníamos previsto nada, pero en el proyecto de Dios ya estaba esta cita. En el proyecto de Dios ya estaba en el de encontrarnos y de poder ser quien compartiera este día la palabra del Señor. No tengo tiempo, así que ustedes yo predico, yo predico, no. Entonces, estamos muy contentos de poder hacer que importa la palabra en esta preciosa tarde. Yo le decía a mi esposa unos días atrás, me da gusto, estoy emocionado de poder compartir la palabra del Señor a una iglesia joven. Es un verdadero privilegio poder compartir palabra de Dios a una iglesia joven, porque una iglesia joven, visualice usted a un joven, si es más fácil instruirlo, y no tan solo instruirlo, pastora, sino que el joven tome los consejos y los ponga por obra. Y la verdad que una vez les reitero más, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios a ustedes, porque yo sé que esta palabra no tan solo la van a recibir, la van a adoptar en su corazón y sin duda alguna la van a poner por obra. Dice por ahí un predicador que la palabra no termina cuando el predicador termina de predicar, sino que la palabra termina cuando usted la pone por obra. Amén. Otra de las razones por las cuales me emociona mucho poder estar con ustedes es porque cuando abrazamos esta palabra, sin duda alguna, y esto viene de Dios a mi corazón, vendrá un aceleramiento así a la iglesia de este lugar. Porque voy a compartirles principios de la palabra para la iglesia de todos los tiempos. O sea, a mí me hubiera gustado, no sé si tengan aquí, no tienen algo así, porque acá me siento ahí como que, ¿cómo le diré? Me siento más cómodo allá entre ustedes. Yo soy del pueblo, yo soy de la gente, así que aquí arriba como que, ay, disculpe, si de repente me ve por allá, no se preocupe, pero yo así soy. Gracias. Tuvimos el privilegio también de conocer en vida al pastor Samuel Díaz, a la pastora. De hecho, vale la pena mencionar que mi esposa más de una ocasión estuvo escuchando las prédicas del pastor Díaz ahí en la iglesia de Dios en La Belmo. Corríjame, sí, La Belmo, no Las Vegas. Mientras que yo andaba dándome una vuelta, ella se iba a la iglesia ahí. Así que le conocimos. Sin duda alguna que alguna vez el Señor me ministró en mi vida a través de los labios del pastor Díaz. Y bueno, es muy bueno poder estar compartiéndole o estar ahora de este lado. Amén. Y que de aquel lado esté parte de su generación. De igual manera también tuvimos el privilegio de conocer al papá del pastor Chris. Así de que, por eso le digo una vez más, no estaba en planes ni del pastor ni mío, no nos conocíamos,
pero en el proyecto de Dios ya estaba este día. Así que vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Yo tenía un monche de apuntes, amados, pero ¿qué creen? Como tengo varias Biblias, se me quedaron otra Biblia. Así que lo tiene. Gloria al nombre de Jesús. Sí, aquí, veo que aquí se usa la Biblia todavía, ¿verdad? Porque en muchos lugares ya nomás está todo electrónico. Y bueno, gloria a Dios, yo veo muchas Biblias todavía por acá. Y eso es bueno porque seguimos hablando de la iglesia joven, ¿no? De la iglesia nueva. Quiero leer la palabra del Señor. Ya hemos cantado al Señor, ya Dios nos ha ministrado a través de su palabra. Así que quiero leer esta porción de la palabra. Ahí está en pantalla, por si usted no lo ha encontrado. Voy a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, verso 14: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Siguiente versículo dice: y ustedes, pregunta una vez más Jesucristo, ¿quién dicen que soy yo? Ahí me quiero detener por unos momentos. Jesucristo tiene una charla con sus discípulos, como lo estamos mirando, lo estamos observando en las Escrituras, y hace una pregunta, ¿no? Un cuestionamiento a sus discípulos, preguntándoles acerca de la gente de afuera, acerca de qué concepto tenía la gente de su persona. Dos cosas que quiero que dejar claro antes de: Jesucristo andaba entre la gente. Entonces, el concepto que la gente tendría de Jesucristo era porque mismo Jesucristo andaba entre la gente, ¿cierto? O sea, Él andaba impartiendo, usted ya sabe el recorrido de Jesucristo. Entonces, el concepto que la gente tenía era producto del desarrollo de Jesucristo, puesto que Él andaba ahí entre la gente. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque más adelante esas palabras, el Espíritu Santo de Dios nos los va a hacer a nosotros, pero la respuesta de la gente no va a depender de Jesucristo. ¿Alguien está acá? Va a depender de nosotros. Entonces, se dirige a sus discípulos, pero luego les pregunta por la gente de afuera. ¿Qué dice la gente de afuera? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Anita, ¿no te había visto, Anita? Ashley, acá está. Ay, Ashley. Entonces empieza, ¿no? Sin duda alguna que todos los comentarios no están ahí, todas las respuestas que sus discípulos le dieron, pero ahí aparecen tres respuestas. Uno de ellos le dice, regrésame hijo al 13, le dice 13 y 14, donde están las respuestas. Dice por ahí uno, dice: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otro Jeremías, y también hay unos que dicen que eres uno de los profetas. Creo que ahí también más de uno ha de haber dicho o omitió la respuesta a lo que Jesucristo preguntó, porque había gente que no concordaba con Jesucristo en esos tiempos. Entonces de repente pudieron tener un concepto muy fuera de la realidad, simple y sencillamente porque la gente no estaba de acuerdo con lo que Jesucristo estaba haciendo, ¿cierto? Había grupos religiosos que se levantaron en contra de Jesucristo y le decían que era un alborotador, que era un mentiroso, que era un falso profeta, etcétera, etcétera. Pero eso lo omite la palabra, pero lo damos por hecho. Entonces, pero por ahí alguien, más de uno de ellos, para ser exacto, 3, 4, dicen, lo identifican con Juan el Bautista, Elías, Jeremías y uno más, o uno de los profetas, o alguno de los profetas. Entonces, el concepto, amado hermano, o la pregunta donde Jesucristo quería llegar más que todas las cosas, no era qué era lo que la gente de afuera decía, sino lo que Jesucristo estaba interesado en saber era qué ustedes dicen o quién ustedes dicen que soy yo. Hello. Ahora, muy importante esto, ¿no, hermano? Y algo de lo que el Espíritu de Dios me decía esta tarde, entre esta semana, era que cada hombre de Dios, pastora, tiene que saber, tiene que tener claro
qué concepto tienen los que se rodean a trabajar con cada uno de nosotros. O sea, tiene que saber el corazón, el líder, el pastorado, el hombre que se desarrolla en un ministerio. Es necesario que sepa, ¿alguien está acá? Que sepa qué es el concepto que la gente que me rodea y que trabaja conmigo tiene de mi persona. Acabamos de venir nosotros hace una semana de reflexión. Estuvimos en Kansas City en un movimiento, en un evento que se llamó 7 horas en su presencia, y el otro nombre tenía un nombre y un subtítulo, y decía 7 horas en su presencia fue el nombre del evento, y el subtítulo era: es con mi espíritu así ha dicho Dios. Y mi esposa hace unos días me preguntaba y me decía: pero es que a ese hombre Dios lo ha bendecido hasta con el grupo de alabanza, con los hombres que están alrededor de él. Yo le decía: es que eso es lo que él ha forjado con su trabajo, y dependiendo mucho a donde Dios te quiera llevar, es de la gente que Dios te va a rodear. ¿Alguien está acá? Dependiendo mucho hacia donde Dios te lleva, es con la gente que te va a rodear. Entonces, Jesucristo, a través de esta palabra, estaba interesado en escuchar cuál era el concepto de los que andaban con él, de su persona. Acuérdense que acá Jesucristo estaba ya figurando el término de sus días, ya estaba figurando su partida, y era necesario encomendar algo que sus discípulos hicieran, pero no lo podía dejar así como por encima, dejar una encomienda tan grande a seguir acá sin saber primero qué había en el corazón hacia él, o qué era el concepto que había en el corazón de sus discípulos en referencia a su persona. Entonces dice: bueno, ¿y ustedes quién dicen? Voy a parafrasearlo esto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Qué es el concepto que ustedes tienen de mi persona? He andado con ustedes han visto que lo que yo he hecho como la manifestación de Dios a través de su persona, todo el recorrido de Jesucristo. Los discípulos andaban pegados a él. Ahora, ya que hemos hecho todo este recorrido, estamos en un punto crucial. ¿Qué es lo que ustedes, qué es el concepto que ustedes tienen de mi persona? Entonces, ahí vienen las respuestas ahora, ¿no? Y hubo una respuesta que Jesucristo captó, que no estaba en el corazón del hombre. Mire, nosotros dentro de la iglesia de Jesucristo podemos estar sirviendo, podemos estar involucrados, es más, podemos estar desarrollando un ministerio por muchas cosas. Pero es muy diferente cuando nosotros desarrollamos un ministerio, o servimos en una iglesia, o desarrollamos cualquier ministerio, cuando algo el Espíritu de Dios nos lo revela. Y miren la respuesta de Pedro. Ese es el punto. Pedro dio una respuesta que, como siempre, ¿sabe Pedro? No, Pedro medio atrabancado, medio bravo, medio atrevido. Si se fija usted, de los discípulos fue Pedro el único que reaccionó cuando iban a aprender a Jesucristo. Sacó su espada y ¡zas! Que le mocha la oreja que tuvo que tranquilizarlo Jesucristo. Le dijo: cálmate vos, le dijo. Y agarró su orejita y se la puso para atrás al soldado. Si se recuerda usted, estaban los discípulos en alta mar a medianoche cuando vieron a Jesucristo caminar, y Pedro fue el único que le dijo: Señor, si tú eres, permite que yo vaya hacia ti entre el agua. Atrevido el Pedro, tú. Entonces acá no podía ser la excepción. De igual manera, Pedro tendría que sacar la casta de Pedro, de lo que es Pedro, y darle una respuesta de acuerdo al corazón de Dios, de quien era Jesucristo. Y eso es precisamente lo que marca la diferencia en nuestros días, y lo que marcará la diferencia en esta generación. Yo sigo creyendo, es más, estuve predicando hace un par de semanas en la iglesia local, y yo le decía que pese a lo que vemos y pese a lo que vivimos, yo creo que en estos tiempos son los mejores tiempos que la iglesia de Jesucristo está viviendo. Nuestra generación es una de las generaciones más maravillosas que nos tocó vivir.
¿Sabe por qué? Porque tenemos el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo precioso de Dios. ¿Alguien puede darle palmas a Cristo esta preciosa tarde? Con eso, amado hermano, podemos hacer a un lado todas las generaciones, aleluya, porque en los tiempos de Jesucristo era bueno, ¿no? Era maravilloso, Jesucristo estaba allá. En los tiempos antiguos, dice la palabra de Dios que Dios bajaba y hablaba con sus siervos, con los hombres de Dios. Pero en este tiempo, donde quiera que usted se presente en oración, en plática, en intimidad con Dios, el Espíritu Santo desciende y empieza a revelarle cosas ocultas del corazón de Dios. Entonces Pedro le suelta la grande al Señor y le dice, a ver, pónmela, hijo, ¿cómo es que dice ahí? No quiero, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y entonces vino la revelación y Jesucristo, el Hijo de Dios, la captó y le dijo, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre, Dios. Entonces, le digo algo. Para que la efectividad de nuestro desarrollo como iglesia hoy en estos días pueda tener un éxito contundente, cantamos un canto de victoria, ¿cierto? Para que la victoria, amado hermano, en la iglesia de esta generación pueda ir en ese rumbo, es necesario, es urgente. Es así que necesitamos con aquella demanda, amado hermano, que a Jesucristo nos lo pueda revelar el Espíritu Santo de Dios. Mire, le digo algo, y parece que lo comenté hace rato, pero mi servicio, yo puedo servir porque yo lo heredé de mi generación. Yo puedo servir porque a la persona con la cual yo empecé a trabajar era tan entregado, y yo por eso puedo servir. Es más, yo puedo servir por un llamado. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela quién es Jesucristo, rompe cualquier estrago. No se limita. Y yo quiero decirle, iglesia de Jesucristo, como iglesia joven, anhelemos que el Espíritu Santo de Dios nos revele quién es Jesús. No hay casualidades en Dios. Dios tiene todo cuadrado, Dios tiene todo bajo control. No es una casualidad que yo esté por acá con ustedes platicando. No es una casualidad que mi hijo haya llegado acá. No hay una casualidad que haya coincidido yo con el pastor. No hay una casualidad en que conozcamos al papá de la pastora. Nada que se le parezca. Dios tenía planeado todo para este tiempo. Y qué privilegio, iglesia, que le podamos predicar que la verdadera presencia y lo real y lo puro y lo legítimo de Dios lo puede revelar solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿es bueno servir porque se me ha enseñado a servir? Claro que es bueno. Yo soy primera generación de ministerio. Mis papás conocieron y Dios solo se nos condució al camino del Señor, pero desarrollando un ministerio soy primera generación. Mi segunda generación es mi hijo, mi hija y la otra chiquitilla que anda por allá. Hay una más que está casada y que no está acá. Y Dalia. Esa es mi segunda generación. Entonces, es muy bueno que ellos vayan aprendiendo a desarrollar un ministerio porque lo ven en nosotros. Nosotros, así como me recordaba el pastor Chris ahorita que mencionaba de mi hijo, nosotros nunca de los nunca le hemos exigido a nuestros hijos que estén en la casa de Dios. Nunca. Nosotros hemos hecho una cosa: hemos puesto ejemplo a nuestros hijos para que estén en la casa de Dios. Nosotros nunca les hemos obligado. Nosotros les hemos dicho: solamente hay estos dos caminos, dijo. Si usted no sigue esta es la consecuencia de no seguirlo. Y a Dios gracias, hasta el día de hoy ellos ya en su juventud no tan solo se mantienen, sino que le sirven al Señor. Entonces, por ello estamos agradecidos grandemente con Dios, conscientes de que Él hace todas las cosas. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, vamos a anhelar, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos revele quién es Jesús. Dice la palabra de Dios: no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló?
el Padre. Ahora, pero quien revela las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere conocer secretos de Dios, intimide con el Espíritu de Dios. Si usted quiere saber cosas, amado hermano, de los secretos de Dios, intimide con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, repito, ¿no? Cuando a nosotros se nos ha revelado quién es Jesús a través del Espíritu Santo, nuestro servicio va a cambiar. Qué bueno que el pastor menciona de servicio, en el caso mencionó a Isaac, pero yo conozco aquí más de uno que son entregados al servicio. Les digo una cosa, cuando el Espíritu de Dios nos revele quién es Jesús, ese servicio va a ir sin precedentes completamente. Sin precedentes. Vamos a mantener una iglesia apasionada, unos jóvenes metidos que no van a mirar absolutamente ningún obstáculo, no va a haber ningún pretexto. ¿Por qué? Porque quien les está revelando quién es Jesús se llama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, seguimos. En el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra ella. Entonces, ahí quiero pararme un poquito para explicarle algo muy importante. Dice, sobre ti y sobre esta roca, edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, le doy la definición del Hades. Hades, amado hermano, significa infierno, muerte y lugar de muertos. De hecho, la puerta del Hades fue la última puerta que Jesucristo conquistara. Jesucristo conquistó, andando acá en tierra, todas las puertas. ¿Se acuerda usted? Él le ordenaba a un mal espíritu, a un demonio que saliera afuera, y aquí él se iba, conquistaba una puerta. Él reprendió un espíritu de enfermedad y se iba, conquistaba otra puerta. Él levantó gente de diferentes circunstancias que estaban y se fueron conquistando puerta tras puerta. No había ninguna puerta que se resistió a Jesucristo aquí en la tierra, pero le faltaba una por conquistar, que fue esta, la del Hades. Fue la última puerta que Jesucristo conquistara, y la conquistó en el último momento de su vida. Si Jesucristo no conquista esta puerta, pobre de la iglesia de este tiempo. Se lo digo de otra manera: quien gobernaba la tierra antes que Jesucristo conquistara la puerta del Hades era precisamente lo que le acabo de mencionar: el infierno, la muerte y el lugar de muertos. Pero por eso que Jesucristo, fíjese bien cómo está. Jesucristo hasta el último momento, Él muere y conquista la última puerta. Él tuvo que entregarnos a la iglesia de Jesucristo, nos tuvo que entregar el paquete completo. Come on. Hello. Amen. Sí está acá. Si Jesucristo no conquista eso, entonces él no hubiera terminado completamente la obra acá. Pero Jesucristo se percató, se aseguró de que ninguna puerta se quedara sin conquistar, porque Él quería dejar precisamente a una iglesia que viviera en victoria. Entonces, cuando Jesucristo conquista el Hades, amado hermano, se cumplió ahí verdaderamente el propósito por el cual había venido acá. Y eso no es lo glorioso de ello, qué bueno que lo logró, pero lo maravilloso es que esa victoria se la heredó a la iglesia de esta generación, alabado Jesucristo. Por eso una vez más le digo, estamos viviendo una generación de lo más preciosa que pudo haber vivido. Qué bueno la generación de mis padres, qué bueno la generación de los abuelos, qué bueno la generación que oró para que yo estuviera en este lugar. Pero la generación que estamos viviendo en este tiempo no se compara con ninguna otra generación. Tenemos, amado hermano, todo para caminar en victoria, y no en cualquier victoria, sino en la victoria que Jesucristo conquistara. Iglesia de Jesucristo, abracemos estas verdades, estos principios, y no habrá ninguna puerta que se ponga enfrente de nosotros. Aleluya.
Bueno, entonces, ¿por qué tenemos tanto confrontación? Porque es necesario que haya confrontación, porque la confrontación nos hace crecer, madurar, aleluya, y llevarnos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Alguien puede glorificar a Dios? O sea, ahora, vale la pena aclararle algo, amado hermano. Híjole, es que hay tanto que enseñar. Figure por favor un campo donde se juegan y están dos partidos metidos jugando ahí, de lo que usted quiere, soccer, fútbol, béisbol, lo que usted quiera. Están dos equipos jugando ahí. Y esos equipos están jugando, pero para lograr o para alcanzar o para ganar una victoria o un trofeo que se les entrega, ¿cierto? ¿Por qué le digo esto? Porque en el caso porque vivimos en un mundo real, ¿cierto? Donde testificaba la hermana hace un momento, su esposo estuvo en una situación muy crítica, parecía que era su último momento, lo dijo el pastor, que le había comentado el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué vimos esto? Si Jesucristo nos entregó la victoria, ¿por qué estamos batallando? Hace no sé, menos de unos meses atrás, quizás cuando yo conocí al pastor Chris, yo estaba saliendo de una racha de 3 años de batallar sin trabajo y tantas cosas que nos pasaron. Anterior a esto pasamos por un desierto árido, mi esposa, mi familia y yo. Entonces, ¿por qué si usted me viene a decir ahora, hermano Saúl, que Jesucristo nos entregó la victoria, ya, ¿por qué estamos viviendo esto? La razón es por la siguiente. Estamos viviendo esto, amado hermano. O sea, aunque vivamos esto, no estamos compitiendo ni estamos sufriendo estragos para alcanzar una corona ni para alcanzar un trofeo. El trofeo, antes bien, ya ha sido conquistado por Jesucristo. No estoy acá. O sea, es necesario que pasemos por diferentes circunstancias, pero eso no me indica que estoy perdiendo una batalla, aleluya. Muy por lo contrario, me indica que cada día que yo brinco una batalla soy más fuerte en Jesucristo. Eso me indica que día con día mi carácter se está formando a la altura de Jesucristo. Eso me indica que si paso esta prueba ahorita, mañana me vendrá otra, la volveré a pasar y otra volveré a pasar y llegaré a ser una persona de acuerdo de Jesucristo, que es lo que quieren forjar en nosotros. O sea, no, dicho de otra manera, no se está peleando ni se está debatiendo ningún título. El título ya está ganado, Jesucristo lo ganó y se lo dejó a la iglesia. Esto me indica que no estamos compitiendo en esta tierra por a ver quién gana y quién pierde. No, Jesucristo ya ganó y lo ganó por nosotros. Esto me indica, amado hermano, que no estoy esperando a que se me entregue una corona, sino que Jesucristo ya fue coronado y juntamente con Él nosotros vamos a ser coronados. Alabado Jesucristo. Esa es la cuestión ahora. Entonces, de repente, como la tierra había sido gobernada por esa puerta del Hades que Jesucristo no había conquistado, sino que la dejó hasta el último, estaba todo planeado por Dios, pero se lo voy a explicar así. Entonces, estaba esperando que esto pasara, que esto aconteciera. Entonces, de repente la tierra, una vez que Jesucristo conquista esta puerta, de repente la tierra se ve gobernada por otro gobierno, que es el gobierno de Dios. Y que quien gobierna esto ahora somos nosotros, la iglesia. Entonces, mire cómo son las cosas, ¿no? Ahí, en el versículo 18 seguimos. Dice, en el 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Llaves significa poder y autoridad, ¿cierto? Son las llaves del reino de los cielos. No son las llaves de los cielos, son las llaves del reino de los cielos. O sea, te está entregando las llaves del reino. ¿Qué significa reino? Gobierno. Te entregan las llaves. Te doy poder para que, dame la mano, te doy poder a través de las llaves para que puedas utilizar el gobierno. Las llaves, poder y autoridad. Te doy autoridad para que funjas en esta tierra bajo el gobierno de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Lo leemos una vez más. Te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves significa poder, autoridad, y cuando habla de reino, habla de gobierno. Ahora dice, todo lo que atares o todo lo que ates, dice ahí la versión esta, en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces hay cosas acá, amado hermano, que ya han sido entregadas a la iglesia, pero que están bajo
atadura. Recuerda una cosa, quien tenía el gobierno de la tierra, quien tenía las llaves de la vida, era precisamente esa puerta del Hades. Entonces cuando Jesucristo conquista esa puerta, dice la palabra del Señor, que Jesucristo bajó hasta allá, hasta el infierno, y le arrebató, no le pidió, dice la palabra que se las arrebató, aleluya. Eso habla de violentos, eso habla de una iglesia violenta con el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, y que solamente, amado hermano, los valientes, los que se atreven a creer y a vivir esta palabra, son los que van a conquistar. Entonces dice la palabra que fue Jesucristo, le arrebató las llaves de la vida, y ahí de paso le dijo: ahora ven para acá, ponga acá su cabecita, porque quiero poner mi pie arriba de usted. Razón por la cual, amado hermano, hoy por hoy creemos y sabemos que debajo de la iglesia de Jesucristo está la cabeza del enemigo. O sea, no hay poder, no hay autoridad que pueda parar lo que Jesucristo ya empezó acá en este lugar. Iglesia de Jesucristo, vengo a decirle de parte de Dios que no hay nada que se pueda interponer a los planes que Dios tiene con este proyecto de vida. No se equivocaron los siervos cuando iniciaron un proyecto con lo que están haciendo. Si usted está llegando a esta iglesia, está incorporando, está en el mejor lugar, aleluya, porque la victoria ya fue dada de parte de Jesucristo, aleluya. No, estamos en el tiempo perfecto, en el lugar correcto y bajo el orden correcto que Dios tiene para la iglesia en estos tiempos. Yo sigo creyendo en una generación que marcará la diferencia. Es más, voy más allá. Yo creo, amado hermano, que Jesucristo en breve trastornará la ciudad de Las Vegas, aleluya, y de alguna manera el mundo sabrá que hay Dios, que hay profeta en la tierra de la ciudad de Las Vegas, aleluya. Nosotros tenemos una asignación muy especial de este evento que estuvimos allá, amado hermano. Fueron 5 días de gloria, 5 días de presencia, día tras día. Y no creo que era un servicio de 2-3 horas, pero se llamaba 7 horas en su presencia, porque eran 7 horas de presencia de Dios. Un auditorio con más de 5,000, 6,000 personas, donde no había necesidad que vinieran los siervos y tocaran a la gente, sino que desde el púlpito hablaban, mencionaban el Espíritu de Dios, y la gente caía por todos lados de aquel auditorio. De ahí venimos, era el segundo día. Si yo le decía al Espíritu Santo: Señor, yo no quiero irme de acá, yo no quiero moverme de esta atmósfera, de este mover. Él me dijo: sencillo, llévatelo para Las Vegas, aleluya. Venimos a compartirle y a profetizarle en fe que lo que viene para la ciudad de Las Vegas es algo sobrenatural. Y sabe una cosa, eso no es lo grandioso. Lo grandioso es que usted como iglesia va a ser parte de ese despertar de la ciudad de Las Vegas. ¿Cuántos movimientos no se han visto en la ciudad de Las Vegas con indicios de que vamos a... ¿Quién tiene algunos años acá en Vegas como iglesia? Digan, levante su mano. ¿Quién tiene 10 años aquí como iglesia? Usted, ¿eh? Sin duda. ¿Cierro también ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos años tienen acá en Vegas? 8 años. ¿Alguien más? ¡Wow! Excelente. Pura gente nueva, pastor. Es un buen síntoma, ¿eh? Porque me agarras a mí ya medio así cuadrado, ya no vas a poder enderezar. Pero agarras gente nueva, pastorita. Es una bendición. Bueno, a lo que iba. ¿Cuántos movimientos o cuánta gente no ha previsto, e inclusive se han iniciado movimientos en la ciudad de Las Vegas, por ejemplo, por la unidad? ¿Qué me tiene que decir los de 10 o de 20 años o más de 20 años de la unidad aquí en Las Vegas? Rápido así. ¿Muy fácil o muy difícil? No. Ustedes 8 años. Difícil, ¿cierto? Ya se han dado cuenta. ¿Para qué? Para que alguien se reúna como iglesia, o deje usted como iglesia, a lo mejor usted y yo podemos congeniar, pero los pastores, para que ellos se crucen y aquí está la esposa del pastor Díaz. ¿Se acuerda, no usted? Toda la vida tratando de que la iglesia se una, tratando de que, y no, por una razón o por otra, nada. Le digo una cosa de parte de Dios. Vienen tiempos, amado hermano, donde la iglesia de Jesucristo, y el Espíritu de Dios me lo dijo hace una semana, va a ser con movimientos nuevos.
va a ser con movimientos nuevos. A mí me lo dijo el Espíritu. Nosotros tenemos un movimiento en la iglesia que cada mes y medio hacemos, empezamos a las 7, 8 de la noche con alabanza y adoración. Y estamos tratando de ir a las iglesias y tocar hombros de los pastores y las iglesias para que vengan. No con el propósito de la iglesia, con el propósito de la ciudad. Entonces ya sabemos a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces mi pastor está ahí y hermanos, y miren, y está el siervo orando, se lo aseguro, y vigilias y esto, y cuadrando y haciendo playas y todo. Pero van como 3, 4 meses y como 3 grupos de repente 2 o eventos que solamente la iglesia de nosotros, pero ahí estamos. Y yo le decía al pastor, seguiremos golpeando el mar hasta que se abra. Ahora, pero eso no es lo que le quería compartir. Le quería compartir que yo meditando en eso y viendo el afán, no el afán en el buen sentido de la palabra, de mi pastor, con el sentir que yo le puso en su corazón y con su esfuerzo y con su trabajo, y estaba llorando al Señor y diciendo al Espíritu Santo de Dios, ¿qué le digo a mi pastor? ¿Qué le digo? ¿Cómo le...? Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, dígale que convoque a los ministerios jóvenes. Así el Espíritu me lo dijo. No se lo he dicho, está primero que se lo estoy compartiendo, porque estamos hablando de lo que el Espíritu revela. ¿Sabe una cosa? Yo me vine enamorado del Espíritu de Dios de aquel lugar. Yo me vine convencido de que fuera del Espíritu nada podemos hacer. Yo quiero dejarle esta tarde ahí sobre la mesa, hermano, a que se lleve esto. Es con el Espíritu. Es más, el subtítulo del evento fue: es con mi Espíritu, así ha dicho Dios. O sea, fuera de ahí no hay. Me encuentro esta palabra y el Espíritu de Dios me lleva y me lleva y me lleva y me lleva y me ha enseñado tantas cosas en esta porción de la palabra, pero ha sido a través del Espíritu. Entonces, imagínese usted el privilegio que tenemos. Yo tengo 20 años acá y en 20 años siempre he escuchado la misma problemática en Las Vegas, que cada día se agudiza más para que los ministerios se unan. Pero ahora, lo que el Espíritu viene haciendo, amado hermano, y va a hacer en los próximos años, lo va a hacer, lo que dije anteriormente, va a trastornar la ciudad de Las Vegas, y lo más maravilloso es que lo va a hacer con ministerios nuevos. Entonces, nosotros somos parte de esos ministerios nuevos. Somos la iglesia que vendrá a ser usada por Dios para que conozcan que en la ciudad de Las Vegas hay Dios. ¿Por qué se conoce la ciudad de Las Vegas? Ya usted sabe. ¿Para qué le vuelvo a decir? ¿Verdad? Yo he estado en diferentes estados y cuando entro a un par, 3 estados, 4 estados, por ahí 5, y cuando yo entro yo respiro una atmósfera diferente. Pero cuando venía, ahora que veníamos de Kansas, cuando venía entrando el avión, yo sentía como que una opresión me perturbaba. No, hay aires pesados. Hicimos compañía con unos matrimonios de allá, de Kansas, de casa, de la iglesia donde fuimos, porque esto fue un auditorio. Y ellos nos decían que el pastor de ellos, el que está viendo esto, si tiene 11 años haciendo estos eventos, dice que él siempre se ha referido a esta ciudad de Las Vegas, que el día que solamente él viene a la ciudad de Las Vegas, solamente que el Espíritu de Dios se lo diga. Porque por donde quiera se sabe de lo que se mueve y de lo que se vive en la ciudad de Las Vegas. Pero dice que también él admira a aquellos hombres y mujeres que se han mantenido en la ciudad de Las Vegas. Porque para estar acá se requiere de mucho esfuerzo y de mucha dedicación para poder mantenernos de pie en una ciudad tan difícil. Y qué maravilloso es poder estar sentados en ese lugar escuchando palabra de Dios, y yo poder estar acá compartiéndoles una palabra. Dice la palabra del Señor. Antes allá en 19 de estaba. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo dice: todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que haces en la tierra quedará desatado en los cielos. En los cielos está desatado. ¿Dónde está atado? Aquí en la tierra. Hay cosas, amado, conquistas que nos corresponden hacer a nosotros, y es simple y sencillamente conocer estos principios y usar nuestra boca. En nuestra boca se marca la diferencia de lo que queremos lograr. Aquí en nuestra boca dice la Biblia que está palabras de vida y palabras de muerte. Así es. Dice la palabra del Señor: aquí pongo delante de vosotros el camino del bien y el camino del mal. Nada más hay 2 rumbos, no hay más rumbos más que 2. ¿Cierto? Entonces,
Vamos a tomar estos principios. Vamos a, número uno, a pedir al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien nos revele a Jesús. O sea, nosotros sabemos, nosotros conocemos, porque yo le puedo decir a usted, dígame quién es Jesús, y usted me va a decir quién es Jesús. Usted tiene un concepto de conocimiento por lo que se le ha predicado en una iglesia o por lo que ha leído en una palabra, y es válido. Pero usted vaya al Espíritu Santo de Dios y pregúntele, revéleme quién es Jesús, y eso le va a cambiar completamente la plataforma de quién es Jesús. Es más, va a revolucionar tanto su vida, tanto su movimiento espiritual, amado hermano, que usted se va a enamorar, se va a apasionar. Si está apasionado, usted se va a volver a enamorar de lo que está haciendo, y entonces va a venir lo sobrenatural a nuestras vidas. Ahí es donde Dios nos quiere llegar. Dios no necesita una iglesia pasiva en una ciudad tan difícil como es la ciudad de Las Vegas. Ahora, ¿cómo entramos en un ambiente de lo sobrenatural? Conociendo a Jesús a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dispuesto, amado hermano. Mire, usted sabe cómo es la dinámica. Dice la palabra del Señor que Dios está sentado en su trono, que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por la iglesia de Jesucristo. Pero voy a parafrasearlo así, pero minutos antes de que Jesucristo se fuera, le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, les voy a hacer un bien, porque los discípulos trataban de persuadirlo para que él no se fuera. No, hombre, ¿cómo va a ser así que nos vas a dejar? Si no lo hemos pasado suave, mira, le has ordenado y se han ido. Nosotros lo hemos visto. O sea, a lo mejor los discípulos no querían entrarle, ¿verdad? Pero anyway, ellos estaban tratando de persuadirlo para que ellos no se fueran. Y le dice: miren, tranquilos, pónganse en paz, porque al final del día los más beneficiados van a ser ustedes. ¿Por qué? Dice: porque cuando yo me vaya, os enviaré el Espíritu Santo de Dios. Alabado a Jesucristo. Entonces se completó el cuadro. Dios Padre en su trono, Jesucristo a la diestra intercediendo por la iglesia, y el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde? Entre nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Entre nosotros. ¿Y sabe para qué está entre nosotros, amado hermano? Para aconsejarnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, necesito esta revelación. Revélame a Jesús a través de tuyo. ¿Para qué vino acá? Para aconsejarnos, para guiarnos, para abogar por nosotros, para dirigirnos. Aleluya. El Espíritu de verdad, amado hermano, está aquí en la tierra con nosotros. Él es quien se mueve entre nosotros. En la mañana que usted se levanta a trabajar, el Espíritu de Dios aparece ahí con usted. Cuando usted se mete al closet, al lugar donde usted ora, ahí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Abrir nuestros labios y decirle: precioso Espíritu Santo, revélanos esto, guíanos cómo hacer esto. Estoy en este problema, ¿cómo le vamos a hacer? Y el Espíritu Santo de Dios empieza a hablar. Un día voy a predicarle quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, amado, lo conocemos acá como la tercera persona, ¿cierto? Entonces, como persona, quítale el número si quiere, ¿verdad? Que no hay problema con ellos. Por ejemplo, la unidad más perfecta que yo he encontrado en toda la extensión de la palabra ha sido la de ellos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted honra al Espíritu, Jesucristo ni se molesta, y el Padre es honrado. Usted honra al Padre, Jesucristo tranquilo, y el Espíritu Santo de Dios pega del niño hasta nosotros. Pero acá usted: honreme a mí, no honre a mi hijo, y mi hijo se enoja. O te doy un halago a mi hijo y no me honra a mí, y digo: ¿qué pasó con el pastor Chris? Así es acá, pero él es la preciosa, la perfección de la unidad está ahí en ellos. Entonces, cada vez que vamos ahí, o cada vez que necesitamos entrar ahí, hermano, es sencillo: abramos nuestros labios, hablemos con Él, y Él está presto para decirnos los secretos de Dios. Ahora, ¿quién revela los secretos de Dios si no es el Espíritu Santo de Dios? Mire, yo puedo venir y predicarle una palabra que el Espíritu Santo de Dios me dio a mí. Pero si usted quiere ir más profundo, vaya con el Espíritu Santo. Usted conoce gente erudita, gente preparada en la palabra, ¿cierto?
Se hablan de ellos, a lo mejor conocemos o no conocemos, no sé, pero se habla de esa gente que está súper preparada, súper estudiada. Pero si usted realmente quiere conocer a Dios, al Espíritu, a Jesucristo, vaya con el Espíritu Santo de Dios. Porque quien conoce los secretos del corazón de Dios se llama Espíritu Santo. Y la iglesia de este tiempo tiene el privilegio de tenerlo entre nosotros. Usted nomás levante su mano y el Espíritu Santo de Dios está ahí. ¿Sabe por qué nosotros decimos levante sus manos? Porque lo que queremos es que usted tenga contacto con la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que un hombre de Dios dice levante sus manos, es porque lo que está sintiendo acá muy probablemente quiere que usted también lo sienta. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es palpable. Los diferentes ministerios que se desarrollan dentro de la iglesia, mi hermano, llenos de esta revelación de quién es Jesús, olvídese. Fíjese bien, yo visualizo y le invito a hacer a esto. Yo visualizo, amado hermano, que por medio de la alabanza, del grupo de alabanza, del ministerio de alabanza, amado hermano, no va a haber necesidad de que el pastor venga y toque a alguien que está enfermo. Que a través de las ondas sonoras y de la voz de las cantoras, de los que están dirigiendo, el espíritu de sanidad empezará a fluir y va a tocar a aquella persona que está enferma, por consecuencia de que el Espíritu de Dios reveló en el Jesucristo a los que están sirviendo. Si ustedes cantan con todo su corazón, ténganlo por seguro, amado hermano, que cuando el Espíritu de Dios les revele las verdades eternas, los secretos de Dios, de quién es Jesús, esto irá a otro nivel completamente. Ahora dice la palabra del Señor, volviendo a la palabra esa del Hades, me tiene en jaque esa palabra. Entonces era infierno, muerte y lugar de muertos. Ese es el significado de esa puerta que Jesucristo conquistara. Hoy en día, inclusive la misma gente de la iglesia está medio asustada cuando un ser querido parte. ¿Cierto? Se pone uno, sí, porque se duele por la cuestión natural y todo aquello, pero Jesucristo conquistó esa puerta. Jesucristo conquistó la puerta de la muerte y del lugar donde los muertos. Sí, Pablo entendía muy bien este principio. Por eso es que Pablo decía con todas las letras y con toda su boca, decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínense nada más qué grado de convicción o qué revelación obtendría San Pablo, que se atrevía a decir. Si usted me lo había preguntado hace unos días, dice: no hombre, no, es que morirme está medio... Pero ahora usted, yo con todo completito digo: Señor, mi vida está en tus manos. Me he dedicado a vivir una vida que honre a Dios, consciente de que la vida no es mía, la vida le corresponde a Dios y que en cualquier momento mi vida puede volar con el Señor. Pero seguro estoy, amado hermano, como dijo Juan Pablo, que mientras que yo viva aquí, le serviré a Cristo. Y si muero, me da un rayo delante de su presencia. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque por lo siguiente, porque aún nosotros, amado hermano, de repente hay intimidación cuando se trata de este punto. Hay una gran ventaja en esta conquista última de Jesucristo. Figúrese usted que por allá en Primera de Tesalonicenses, creo que lo tenemos por ahí, en Primera de Tesalonicenses 4:13, fíjense, vamos a leer esta porción de la palabra. Dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Mi versión dice: con los que duermen. Dice: para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Eso es, los del mundo, los que no han conocido al Señor. En ellos no hay esperanza, en nosotros está la esperanza viva de Jesucristo. Y ahora más conociendo que Jesucristo ya venció esa puerta del Hades. Fíjese que mi papá murió en el 99. ¿Sí, no? ¿Estoy bien? Ay, disculpe, la memoria. En el 99. Y mi papá, fuimos a Ciudad Juárez a dejarlo allá del cuerpo. Y creo que apenas lo habíamos dejado, lo habíamos sepultado. Y yo tenía que estar acá predicando en un púlpito de la iglesia en Ciudad Juárez. Y cuando yo iba a predicar, yo le decía al Señor: ¿qué predico? Pues mira de dónde vengo, mira cómo está la familia, mira cómo está mi vida. Y el Señor me dijo: predica que yo sigo siendo bueno. Y yo estaba después, a días de eso, yo estaba predicando y diciendo a la gente: Dios sigue siendo bueno.
Amen. Dios sigue siendo bueno. Entonces, amado hermano, ahora con lo que la palabra o el Espíritu Santo de Dios nos revela en la palabra con más ímpetu, con más auge y con más fuerza, le puedo decir: Dios sigue siendo bueno. No importa lo que pase en nuestras vidas, más es necesario que pase. Mire, Pablo dice que no nos sorprenda cualquier tipo de situación de adversidad que venga en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Pablo conocía este principio perfectamente. O sea, de repente escandalizamos por las situaciones, la solución ya está hecha, ya está ganada. No estamos peleando para ver quién gana, estamos peleando para forjarnos como hombres y mujeres de Dios. Seguimos leyendo. Dice: como aquellos que no tienen experiencia. Siguiente. Dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Pregunta, dice: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es decir, a los que le han aceptado a Él. ¿Seguimos? 15 dice: conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Ahí está preparando el panorama el escritor para decirnos una verdad, la cual, amado hermano, nos va a dejar, o más bien va a poner por evidencia una vez más al espíritu de muerte. Sigue el 16. Dice: el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y luego dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado Jesucristo. Entonces nosotros no nos vamos a adelantar a ellos. Ellos van a ser levantados, amado hermano, en el orden que terminaron sus días acá. Pero mire cómo va a venir el Señor. Número uno, deja claro: no va a mandar un ángel, no va a mandar un servidor. Dice la palabra: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Porque la venida de Jesucristo que sigue, amado hermano, viene como un juez. No, a lo mejor vino ya como servidor, manso y humilde, como le recibimos usted y yo. Pero acá cuando el Señor venga, va a venir como un juez. Y después dice: con voz de arcángel. ¿Sabe qué es lo que hace el arcángel? El ángel, amado hermano, está para servir. El arcángel está para sacar la espada y pelear las buenas batallas de la iglesia de Jesucristo. Y ahí también lo menciona la palabra. Dice: con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dios, amado hermano, Jesucristo viene con una escolta del cielo a levantar y a reclamar lo que es de Él, que es la iglesia de Jesucristo, y nos aclara ahí: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Alabado Jesucristo. No se preocupe por el cuerpo. Cuando Jesucristo venga en esa condición, amado hermano, los que murieron en Cristo serán levantados y en un cuerpo glorificado subirán delante de su presencia, y entonces nosotros nos juntaremos juntamente con ellos en los cielos. Esa es la palabra. Eso es lo que Dios dice. Me encanta eso. Y esa última parte, amado hermano, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. La muerte siempre quiso y ha querido y seguirá insistiendo en ganar ventaja de las verdades que están aquí en esta palabra. Por eso le dije anteriormente: hay intimidación cuando se habla de muerte en las iglesias, porque en ocasiones se ignoran principios establecidos en la palabra. Pero acá hace mención el Señor a través de su palabra y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero, como diciéndole a la misma muerte: ¿querías ganar ventaja? Te tengo que dejar claro que son ellos precisamente los que voy a levantar. ¿Querías tener intimidad en la iglesia? Te vuelvo a repetir acá, que así como yo me levanté de los muertos hablando de Jesucristo, así son ellos los primeros que se levantarán juntamente conmigo. Alabado Jesucristo. Hay esperanza para la iglesia, amado hermano. Hay esperanza para los que están en Cristo. Hay esperanza para los que han muerto, amado hermano.
Hay esperanza para los que morirán. Amado hermano, no hay nada oculto. Dios lo tiene todo aquí en la palabra del Señor. Será difícil la situación, claro, nos duele, nos conmueve porque estamos en una naturaleza humana, pero la guerra, la pelea ya está ganada, ya ha sido coronado Jesucristo. Y si Él ganó la victoria, sin duda alguna que esa victoria se compartió para con nosotros. Iglesia, vamos al Espíritu Santo de Dios. Yo sé que ustedes son una iglesia de oración. Su pastor me lo ha dicho. Oremos al Espíritu Santo porque nos revele cosas, los secretos del corazón de Dios, que nos revele quién es Jesús. Usted, mire, yo le digo una cosa. Lo que va a pasar acá en la ciudad de Las Vegas, amado hermano, no tiene nada que ver con lo que estamos pasando en este tiempo. Vienen tiempos gloriosos para esta ciudad. Acuérdese, a lo mejor no lo vieron nuestros antepasados, pero la generación de estos tiempos muy probablemente lo mirará. Y si no lo miran, nuestra generación lo conquistará en el nombre de Jesucristo. Alabado Dios. O sea, la generación que siga, amado hermano, tiene que llevarse un buen sabor de boca del trabajo que usted y yo estamos haciendo. Así sea usted el primero que el último que llegó a la iglesia, o sean los pastores que están sirviendo, o sean los que ya están ministrando, amado hermano. Tendremos que dejar una generación que se quede con un recuerdo de la generación que pasó. Llegará el momento, amado hermano, en que yo tengo que pasarle la antorcha a mi generación. Eso es un hecho. Yo no soy por eternidad. Yo tengo que terminar mis días acá. Pero voy a procurar, mientras que yo esté en esta tierra y en esta ciudad, que mi generación yo le pueda pasar algo que tengan que heredar y recordar del servicio y de lo que Dios hacía con nuestras vidas. Iglesia de Jesucristo, estamos en los mejores tiempos de Dios. Aleluya. Cobremos ánimo, vayamos en oración al Espíritu y digamos al Espíritu Santo: revélanos secretos eternos tuyos a través de tu palabra. Yo no me conformo, amado hermano, a una ciudad que se le conoce como la ciudad del pecado. ¿Sabe que ¿sabe con qué planes yo iba a Kansas? A quedarme en Kansas. Todavía el primer día, el segundo día, el tercer día, le decía a mi esposa: ¿sabes qué? Acá el Señor tiene que hacer algo, pero acá me quedo. Así. ¿Cierto? Yo le decía: yo me voy a quedar acá. Y en el último día y en la última administración, fue el domingo, en la última administración, el Espíritu Santo de Dios volvió a darme una trasteada y me dijo: yo no lo traje a usted para acá para que se quedara. Yo lo traje acá para que tomara de lo que aquí hay y lo lleve para la ciudad de Las Vegas. Es maravilloso lo que viene para la ciudad de Las Vegas. ¿Quieres ser parte de ello? Mateo 28, 18, y con eso termino. Yo siempre he dicho una cosa: cuando el Señor nos permite enfrentar un gigante, es porque ya se aseguró que nos dio lo que necesitamos para vencer. Amén. Alabado sea Cristo. Mire lo que dice la palabra. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda, no parte de, toda, no quedó nada en un lado ni afuera ni nada, toda potestad, dice la Escritura, me es dada, aleluya, allá en el cielo y aquí en la tierra. Gloria a Dios. Toda potestad me es dada en el cielo y acá en la tierra. Ahora, en el versículo 19, envía a sus discípulos a hacer un trabajo. Pero fíjese cómo la estrategia de Dios. Primero Dios puso una plataforma. Les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Sabe qué le estaba anticipando? No tengan temor. Iglesia, ¿sabe qué le estaba anticipando Jesucristo? Vayan y den mi palabra.
porque toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Les estaba diciendo, nada les va a poder hacer frente. O sea, dije anteriormente, cuando el Señor me permite enfrentar a mi gigante, y lo hemos visto en una ocasión, es porque Dios ya me dio lo necesario para que yo pueda vencer. Cuando Jesucristo envía a sus discípulos a predicar, a ser discípulos, primero les puso una antesala, les dijo, vayan seguros, vayan seguros, porque todo poder, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y también en la tierra. Les está diciendo, no hay nada que perder. Iglesia de Jesús, abarrotemos este lugar de gente. Iglesia de Jesucristo, salgamos por esa puerta convencidos que toda potestad le ha sido entregada a quien nosotros servimos en el cielo y en la tierra. Iglesia de Jesucristo, salgamos por esa tierra convencidos de que absolutamente nada nos podrá hacer frente, porque Jesucristo lo conquistó y lo conquistó todo. No hubo una sola puerta que se quedara sin conquistar por Jesucristo. No hubo nada. No quedó absolutamente nada que por conquistar. Lo único que debemos de hacer es hacer nuestra parte, hacer lo que nos corresponde, embestidos del poder de Dios, porque toda potestad le fue dada a Él, y lo maravilloso es que nos la delegó a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablar, soltar la palabra. Espíritu de incredulidad, fuera en el nombre de Jesucristo, porque hay mucha incredulidad allá afuera. Hay gente que no acepta la palabra, pero dice la palabra que Él nos dio la potestad para atar aquí, y lo que atemos aquí será atado en los cielos, y para desatar aquí, lo que desatemos aquí será desatado en el cielo. Alabado Jesucristo. En el último versículo de donde empezamos, Mateo 16, en el último, fue el 20 creo, ¿no? Mateo 16, 20. Sí. Miren lo que les dijo al último. Dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Les regalo esto y terminamos. ¿Saben por qué les dijo eso? Primero estaba preguntando, y luego el otro dice, ¿y ustedes quién dicen? Le dan la respuesta y le dice, no le digan a nadie. ¿Saben por qué? Porque Él está interesado en que quien nos revele a Jesús sea el Espíritu Santo. Usted hable de Jesucristo allá afuera, hable, traiga a la gente y espere que el Espíritu Santo de Dios les revele quién es Jesús. Siento a Dios en este lugar. Traiga gente que el Espíritu Santo de Dios se va a encargar de revelarles a Jesús. Mire desde dónde estaba ya. Les ordenó a sus discípulos, no digan, no les pidió, les ordenó. Pueden hablar de mí, pero no digan que soy Cristo. Porque era necesario que el Espíritu Santo, mire, si yo les explico quién es Jesucristo, puede tener un impacto. Pero si lo revela el Espíritu Santo, puede tener algo sin precedentes en esta ciudad, en su vida, en su familia, en su iglesia y en la ciudad. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, ahí está claro, deja que el Espíritu Santo de Dios nos revele cómo cada día que usted va a su presencia, téngalo por seguro que el Espíritu Santo de Dios le va a revelar parte de Jesucristo. Estamos acá porque estamos interesados en saber quién es Jesús. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Entonces pídaselo al Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies. Pídale al Espíritu Santo que le revele quién es Jesús. Todo lo que estorbe lo declaramos nulo en el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey. Cierra sus ojos.
y hable conforme el Espíritu le dé. A lo mejor el Espíritu Santo de Dios le impactó su corazón a través de la revelación. A lo mejor la palabra que más le impactó fue la conquista de Jesús a través de la puerta del Hades. O a lo mejor el atar y desatar. Yo no sé, solamente usted y Dios saben. Así de que hable con Dios como el Espíritu Santo de Dios le dé que hable. Espíritu Santo de Dios, gracias por su palabra. Una palabra que sin duda, Señor, volverá a usted vacía, no Dios, sino que hará el propósito por el cual ha sido enviado, Espíritu Santo. Estamos conscientes, Dios, que la obra que usted ha empezado en nuestras vidas meramente la terminará, Dios eterno. Estamos conscientes que lo que usted ha iniciado lo perfeccionará día con día, Señor, hasta la altura del varón perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios.